Soy Sir Walter Raleigh, nacido alrededor de 1554 en Inglaterra, y ejecutado el 29 de octubre de 1618 en Londres. Fui un aventurero, escritor y favorito de la reina Isabel I, quien me nombró caballero en 1585. Mi vida estuvo marcada por la ambición y la controversia, culminando con mi acusación de traición por el sucesor de Isabel, Jacobo I, lo que me llevó a la prisión en la Torre de Londres y finalmente a la ejecución. Era el hijo menor de Walter Raleigh y Catherine Gilbert. En mi juventud, luché con los hugonotes en Francia y estudié en el Oriel College de Oxford y en el Middle Temple. Mi participación en la represión de la rebelión en Irlanda captó la atención de la reina Isabel, y para 1582, me había convertido en uno de sus favoritos, obteniendo monopolios lucrativos y propiedades significativas, incluyendo un arrendamiento de Durham House en Londres y el monopolio de las licencias de vino. Como explorador, intenté establecer una colonia en la isla de Roanoke, lo que marcó uno de los primeros esfuerzos ingleses de colonización en América del Norte. También lideré una expedición a Venezuela en busca de El Dorado. Mi libro The Discovery of Guyana describe esta aventura. Mi matrimonio secreto en 1592 con Elizabeth Throckmorton, una dama de honor de la reina, y el nacimiento de nuestro hijo, nos llevaron a ambos a la prisión en la Torre de Londres. Aunque logré mi libertad, nunca recuperé completamente mi posición en la corte. Mi vida estuvo marcada por la extravagancia y la controversia, incluyendo acusaciones de mantener una escuela de ateísmo, aunque era más un escéptico filosófico que un ateo en el sentido moderno. Mis políticas agresivas hacia España no fueron bien recibidas por el pacífico rey Jacobo I, y en 1603 fui acusado de conspiración, condenado basándome en pruebas cuestionables. Aunque inicialmente me salvaron de la ejecución, pasé muchos años en la torre, donde escribí obras como The History of the World. En 1616, fui liberado para liderar una segunda expedición a Venezuela, pero tras el fracaso de esta misión y la muerte de mi hijo Walter, Jacobo I invocó la sentencia suspendida de 1603 y fui ejecutado en 1618. Tras mi muerte, mis escritos dispersos fueron recopilados y publicados. Aunque recordado más como una figura misteriosa que como un actor clave en la historia, mi imaginación y habilidades prácticas me convirtieron en una figura icónica de la era isabelina.